Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a presentar otro video. Esperamos que todos se encuentren bien. Ahora le vamos a llamar que calentamiento y enfriamiento. Todos los días estamos relacionados con calentamiento y enfriamiento. Desde hace muchos años el calentamiento y el enfriamiento han sido básicos. Sobre todo ahora que es época de fríos o viene la época de frío y todos estamos pensando en que debemos de tener algo de calor para contrarrestar el frío. Es decir, si no contrarrestáramos el frío, el cuerpo se enfría, baja la temperatura de menos de 36 grados centígrados y empezamos a sentir problemas. Entonces ahora a nivel mundial, mucha gente, todo el mundo está preocupado porque ya viene la época de los fríos. Además, porque hay por ahí en el mundo hay un problema de que ya no hay abastecimiento de gas, pues entonces muchos están recurriendo a la antigua receta, que es calentar con carbón. ¿Y por qué no calientan con leña? Pues porque simplemente ya se acabaron los árboles. En algunos lugares donde había árboles, pues ya se acabaron. Ya no pueden calentar con leña, pero intentan calentar con carbón, porque ahí sí hay muchas minas de carbón, hay muchos yacimientos. Para que tengan una idea, China, más de su 40% de territorio es carbón o hay minas de carbón. En Alemania, por ejemplo, 20% de su territorio es carbón mineral. Entonces, ahora la preocupación viene porque están deteniendo el flujo de gas natural para que se puedan llevar a cabo el calentamiento de muchas cosas, sobre todo de alguna industria eléctrica que genera electricidad a partir de la generación de vapor, y con la generación de vapor generan energía eléctrica. Sí, de una sociedad muy moderna como es el gas, el uso del gas, pasamos a una sociedad muy vieja como es el uso del carbón. Evidentemente hay muchos problemas, sobre todo ambientales. Entonces, para esto hemos llamado a este nuevo otro video, Todos hacemos ingeniería. Todos hacemos ingeniería. Aún la persona con menos estudios hace ingeniería. Por ejemplo, nuestros antepasados hacían ingeniería, pues sí, tenían sus hornos, seguramente utilizaban leña, seguramente preparaban el barro, hacían sus piezas de barro y lo cocían. Eso es hacer ingeniería. Y no tenían el grado de ingenieros. ¿Sí? Entonces, eso es aplicación de calor, ¿sí? Entonces, para este caso, vamos a hablar de calentamiento y enfriamiento. Y enfriamiento. Todo el tiempo estamos hablando de calentamiento y enfriamiento. Y ahí no necesariamente tenemos que tener el grado de ingenieros para poder calentar o para poder enfriar. Usted quiere enfriar su refresco o alguna sustancia, pues ahora que hace frío se puede aprovechar, saca usted la sustancia al aire libre y se puede enfriar, sobre todo en la madrugada o en la noche. ¿Quiere usted calentamiento? Pues puede usar una estufa de gas. Bien, el uso del carbón. Vamos a regresar entonces al uso de los braseros. Y por ahí hay una competencia. ¿Qué es mejor? ¿Calentar con carbón, calentar con gas, calentar con leña? ¿O enfriar con el mismo sistema natural, las bajas temperaturas? ¿O enfriar con un refrigerador? ¿O, por ejemplo, con una sustancia criogénica muy fría, por ejemplo el nitrógeno líquido, que es muy frío y que se puede enfriar y rápidamente se puede llegar hasta la condensación y hasta la solidificación, como es el caso de las paletas famosas? Entonces, muchas personas que hacen helado
y que no tienen grado de ingenieros piensan que el enfriamiento se puede lograr con hielo a través de una superficie que tiene un recipiente y que dentro del recipiente está una sustancia que conocemos como helado. Y para aumentar el enfriamiento, algunas personas le echan sal al hielo, ¿sí? Y baja un poquito más la temperatura o resiste más el hielo para fundirse. Entonces esas son las cosas que todo el tiempo estamos haciendo y que no necesitamos el grado de ingenieros. Mucha gente que no tiene estudios, ahorita lo que más está viendo, por ejemplo en el comercio, es que venden gelatinas. Las gelatinas que tienen que disolver con agua caliente, ¿sí? Y después enfriar en un refrigerador para que vuelvan duras o semisólidas. Y así podemos citar muchos casos de calentamiento y enfriamiento, pero todos hacemos ingeniería, ¿sí? Usted quiere calentar su tortilla, pues puede usar el micro, puede usar la estufa, puede usar el brasero ahora con carbón, o tal vez algún mechero con una superficie para transmitir el calor. Esa es una gran noticia, esa sí es una noticia, que necesitamos una superficie intermedia para transmitir calor a lo que queremos que suba de temperatura. Por ejemplo, en un tubo podemos hacer circular agua, ¿sí? Pasa agua muy veloz, o podemos ver qué tan veloz y sale agua, ¿sí? Pero aquí, ¿qué queremos ver? Podemos hacer con agua caliente, ¿y qué va a pasar aquí? Va a salir agua tibia o fría. Y por aquí, ¿qué podemos hacer? Situar agua fría, ¿sí? Citamos agua fría o mandamos agua fría, ¿y qué creen que va a pasar? A través de esta pared, que puede ser la pared del tubo, ¿sí? Primero, este fluido caliente va a transmitir calor a la superficie, ¿sí? A la superficie del tubo, y del tubo pasa el calor a la sustancia fría. Entonces así está el calor. Primero, del fluido caliente a la superficie del tubo, y del tubo al fluido frío, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo será más rápido la transferencia de calor? ¿Sí? Pasando este fluido muy lentamente o pasando este fluido muy rápidamente. En ambos casos, ¿sí?, se alcanza el equilibrio. Aquí pasamos agua caliente, aunque esté muy rápido, ¿sí?, pero rápidamente va a transmitir su calor a esta parte, que es una superficie sólida, que generalmente es metal, ¿sí?, que generalmente es metal, se calienta, y este mismo metal pasa el calor a través de la conductividad de las partículas, ¿sí? Y dependiendo cómo está el fluido, puede ser lento, rápido o muy rápido, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Pues ahí está la gran pregunta. Muchos hacemos calentamiento y enfriamiento, pero no sabemos o no nos detenemos a ver este proceso. Ya en un video anterior vimos que si queremos hablar del fluido que está por dentro o del fluido que está por fuera, tenemos que hablar del número de Reynolds. Y el número de Reynolds, acuérdense que es la densidad, la velocidad, el diámetro del tubo sobre la viscosidad, ¿sí? Y ahora tenemos que hablar de que el fluido caliente lleva una capacidad calorífica, lleva una temperatura, por lo tanto está transmitiendo un flujo hacia la superficie, un flujo de calor, ¿sí?, hacia la superficie, y de la superficie pasa el flujo de calor al agua fría. Entonces, la pregunta, ¿cómo debe ser este flujo de calor
del fluido caliente a la superficie, rápido o lento, se va a establecer el equilibrio, y cuando se establezca el equilibrio, entonces hablaremos de que hay transferencia de calor en estado estacionario. Y en ese caso, en el estado estacionario, esta agua fría va a recibir el calor. Y también esta agua fría está gobernada su velocidad o su perfil con el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds, que ya platicamos un video, que puede ser laminar, de transición o turbulento. ¿Sí? Turbulento. Entonces, hasta 2100 es laminar, de 2100 a 4000 es de transición, y más de 4000 ya es turbulento, ¿sí? Eso sí lo hemos visto, lo podemos calcular, lo calculamos en un video anterior, conociendo la densidad, la velocidad, el diámetro del tubo y la viscosidad, en este caso para el agua, ¿sí? Y vimos que nos da diferentes valores dependiendo de estos dos, el diámetro y la velocidad. Si es muy pequeño, nos da una velocidad alta, el diámetro. Si es muy grande, nos da una velocidad lenta. Pero la viscosidad, si es temperatura constante, entonces se puede mover en placas. Aquí, en este caso, el flujo laminar precisamente se mueve en láminas, así. Y en el flujo de transición no sabe si es laminar o es en desorden. Bien, pero en el flujo turbulento es completamente desordenado el fluido y se puede pensar que hay remolinos. ¿Sí? Entonces aquí es en placas, en forma de placas, y aquí placas desordenadas o placas con flujo desordenado. Y así caracterizamos su fluido. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo caracteriza la transferencia de calor. La transferencia de calor en este sistema, ¿sí? Pero para la transferencia de calor sabemos que el flujo Q requiere una capacidad calorífica, y si está el fluido transmitiendo calor, entonces hablamos de que tiene una propiedad que se llama conductividad calorífica. También interviene la densidad del fluido y también interviene la viscosidad. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con estas variables, y para poder predecir qué pasa si calentamos agua a fuego directo o qué pasa si calentamos agua, digamos, a través de una superficie de metal, a través de una superficie de barro, a través de una superficie de porcelana o a través de una superficie de vidrio, ¿sí? Entonces parece que sí hay unas limitantes, pero por ejemplo podrían participar. Entonces, para la transferencia de calor, vamos a considerar que participa la densidad, la viscosidad, la capacidad calorífica y la conductividad térmica, ¿sí? Así se conocen las variables: densidad, viscosidad, capacidad calorífica y conductividad térmica, ¿sí? O conductividad calorífica. En ese sentido, vamos a ver cómo podemos obtener un número que nos diga cómo es la transferencia de calor, o un número adimensional, o un parámetro que nos diga cómo es la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, para la densidad, otra vez, masa sobre longitud al cubo. Para la viscosidad, masa sobre longitud por tiempo. Para la capacidad calorífica, ¿sí? Kilocalorías o calorías, que sería Q por masa y por grados Kelvin. Y para la conductividad térmica tenemos flujo de calor por longitud por tiempo por grado Kelvin, ¿sí? Entonces, si combinamos estas variables, deberíamos de obtener un
número adimensional, vamos a llamarle 2, que me relacione la densidad a la A, la viscosidad a la B, la capacidad calorífica a la C y la conductividad térmica. La vamos a dejar como controlante, la conductividad térmica. Entonces, cambiando las dimensiones, vamos a tener que es la masa sobre longitud al cubo a la A, la masa sobre longitud por tiempo a la B, la cantidad de calor sobre masa y grados Kelvin a la C y la transferencia de calor, ¿sí?, sobre longitud por tiempo y grados Kelvin. ¿Sí? Así es. Y debemos obtener otra vez, como en el caso del número de Reynolds, los valores de A, los valores de B y los valores de C, o el valor de cada uno de estos. Entonces, para esto vamos a mencionar que para M, ¿sí?, para M tenemos 0 igual a menos 3A más B menos C, aquí no hay M. Para L, 0 igual, aquí es A, aquí sí es menos 3A más B menos C, no, entonces aquí es L, aquí no hay L, aquí sí hay L, es menos B, aquí hay L menos 1, ¿sí? Y para el tiempo, 0 igual, aquí no hay tiempo, aquí hay tiempo menos B, aquí no hay tiempo, aquí hay tiempo menos 1, ¿sí? Y vamos a ver entonces para el tiempo, para M, para Q igual 0 igual a Q, aquí es C más 1, C es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, y para Q, entonces ya tenemos las 4, masa, longitud, tiempo y calor, ¿sí? Entonces, de esta expresión, C es igual a menos 1, ¿sí? De esta expresión, B es igual a menos 1. Y de esta expresión, por ejemplo, tenemos que A más B, que es menos 1, menos C, que es más 1. Entonces, es igual a 0. A es igual a 0. Entonces, la densidad es un número a la 0 es 1. Y tenemos arriba la conductividad, ¿sí? Y sustituyendo valores, ¿qué vamos a obtener? Densidad a la A es 0. Viscosidad a la B, B es igual a menos 1. Capacidad calorífica a la C, menos 1. Y la conductividad térmica. Entonces así nos queda nuestro nuevo número adimensional. El nuevo número adimensional que me dice cómo es la transferencia de calor. Esto es, densidad a la 0 es 1. La viscosidad, aquí queda la conductividad, el Cp y mu. Cp, mu, ese es el pi2. Y si sacamos el inverso, entonces sería igual a Cp mu sobre K, ¿sí? Cp mu sobre K es conocido como el número de Prandtl, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes tienen ese dato, el número de Prandtl, que nos habla de la transferencia de calor, ¿sí? Y ahí ya podemos hacer algunas implicaciones. Por ejemplo, si el número de Reynolds vale 10.000, por ejemplo, Reynolds igual a 1000
por 0.5, la velocidad por el diámetro 0.0254, una pulgada, sobre la viscosidad 0.001, ¿a cuánto les va a dar? Esto por 1000 les da 500, por 0.02 entre 1000, rápidamente lo hacemos, 500 por 0.0254 igual, entre 1000, entre 0.001, le da 12.700, 12.700, ¿sí? Entonces, ese valor de 12.700 ya nos está diciendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos mismos, en este valor de viscosidad y con el valor de CP y con el valor de K, calculamos el número de Planck, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la capacidad calorífica del agua y la conductividad térmica del agua. El CP del agua es igual a el CP del agua, por aquí tengo mi dato, es 1, y la viscosidad de la CP mu 0.001, ¿sí? Es 0.001 la viscosidad del agua sobre la conductividad térmica es 1. La conductividad térmica del agua es igual a 0.123 y la viscosidad del agua sabemos 0.001. Entonces el CP, el número de Planck es igual a CP, es 1 por la viscosidad 0.001 entre 0.000143 igual a, podemos hacer el cálculo, 0.001 entre 0.00143 igual a 6.99. 6.99. Quiere decir que cuando el número de Reynolds es el 12.700, como vimos antes, el número de Planck vale 6.9 y es muy poquita la transferencia de calor, ¿sí? Si hablamos de que esto se puede disminuir, la viscosidad, entonces valdrá 69.9. Si disminuimos la viscosidad, entonces valdrá 699. Y cuando vale 699, el fluido ya casi está estático, ¿sí?